Pasa, siéntate. Bienvenido al Altar del Santero, un podcast dedicado a desentrañar leyendas urbanas de todo el mundo. Acompáñame al misterioso mundo de los Ouijes, las damas de blanco, fantasmas, botijas y todas esas criaturas tenebrosas que pueblan nuestro plano. Ponte cómodo, porque hoy te voy a contar una historia. ¡Achépati! ¡Achépami! Muy buenas a todos. Hoy les traigo el tercer capítulo de la primera temporada del podcast El Altar del Santero. El tema de hoy creo que es uno de los más difundidos a nivel mundial dentro del fenómeno paranormal. Hoy nos va a tocar hablar de los fantasmas. Este es un tema súper interesante, creo que nos toca a todos porque la mayoría de nosotros hemos tenido algún tipo de contacto con las entidades o hemos sido al menos testigos de alguno de los 4 tipos de manifestaciones mediante las cuales interactúan con nuestro plano. Estas manifestaciones, a grosso modo, vamos a comenzar a decirlas para que nos vayamos ubicando en el tema. La primera es la de mover los objetos o poltergeists, que se llaman. Es un ejemplo, pues si estamos en nuestra casa y de repente pues algún objeto se mueve o se cae de manera misteriosa, creo que esto nos ha pasado a la mayoría. El segundo tipo de manifestaciones son las manifestaciones visibles, que es cuando podemos ver a una de estas entidades. Esto no significa que las veamos materializadas al 100%. A veces es solo un velo vaporoso que atraviesa una puerta y se pierde en un pasillo. También están las psicofonías, que es cuando escuchamos una de estas entidades, ya sea llamándonos, estas historias que hay de personas gimiendo de dolor, llorando, todas esas son las psicofonías y que existen muchísimas infinidad de grabaciones a nivel mundial. Y la otra manifestación es la del ectoplasma. Esta es la sustancia blanca y transparente que llega a observarse en algunos lugares y que luego conforma en algunos casos la forma esta que les hablaba vaporosa de los fantasmas. Podemos decir que los fantasmas en el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas errantes o en pena de seres muertos o seres del plano espiritual que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Como les hablaba, puede ser de manera visual, a través de sonidos, incluso de aromas. Esto principalmente en lugares con los que presentan un vínculo, tales como los lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas incluso cercanas, en el caso de las almas de fallecidos. En realidad, no puede demostrarse científicamente, y esto es muy importante, la existencia de fantasmas porque para empezar, ni siquiera hay un consenso sobre qué es un fantasma. Se especula que podría ser el alma vagabunda de alguien que debe cerrar sus asuntos pendientes en la tierra antes de encauzarse definitivamente en su camino hacia el más allá. Pero, ¿por qué se afirma entonces que existen también los objetos fantasma? Los vagones, los pueblos, los edificios, los barcos. Este es un tema muy interesante también porque todos hemos escuchado la asociación de un fantasma también con un objeto. Además, ¿cuál es la apariencia del fantasma? Son inmateriales, son tangibles, son intangibles. Tienen capacidad para interactuar con objetos materiales y tocarlos, abrir, cerrar puertas, atravesar paredes, emitir sonidos o son simplemente presencias. Al día de hoy, la ciencia no puede demostrar la inexistencia de todo esto, aunque a menudo se discute si el método científico puede o no probar una negación. En cualquier caso, la propia definición de lo sobrenatural excluye esta posibilidad. Sin embargo, hay algo que la ciencia sí puede hacer y ha hecho, que es aportar explicaciones naturales a los supuestos fenómenos sobrenaturales. Hay científicos que dedican prácticamente toda su vida y obra nada más a desenmascarar o desmentir estos supuestos fenómenos que tienen evidencia con respecto a los fantasmas. Bien, pero no se desanimen. Para la plática de hoy, decidí abordar el tema de manera totalmente personal.
por lo que me remití a mi memoria y pude rescatar 5 experiencias de interacciones con estas entidades. Este es un tema que debe ser tratado con pinzas, como digo yo, ya que estas experiencias, que yo puedo decirle que son reales para mí, porque las viví, de igual manera pueden ser producto de mi imaginación o sugestiones de algún tipo. Esto pues lo dejo a su criterio, yo nada más voy a narrar lo que me sucedió. Como este es un tema que realmente mueve la fibra de la mayoría de nosotros, los invito a que compartan sus experiencias con fantasmas y más adelante me gustaría hacer una noche de fantasmas, por decirlo así, donde yo podría leer sus relatos. La dirección de correo electrónico del podcast es elsanteropodcast@gmail.com para que por favor por esta vía nos estemos comunicando. Bien, vamos a comenzar con la historia que yo creo que fue mi primera experiencia con fantasmas. A diferencia de la mayoría de las personas que ha tenido este tipo de acercamientos durante la época de la infancia, ya que esta es la etapa en la que supuestamente ese canal para toda la parte sobrenatural está más abierto, yo ya estaba en la adolescencia cuando me ocurrió lo siguiente. Debo haber tenido aproximadamente 14 años cuando esto sucedió. Recuerdo que en ese momento yo estaba enfermo. No estoy seguro de qué era, pero sí traía una fiebre, hombre, que casi todo el día estaba con la temperatura alta y pues me la pasaba tirado en la cama leyendo. Mi mamá estaba trabajando, por lo que quien me cuidaba era mi abuela, se quedaba conmigo y me llevaba las comidas para que me pudiese alimentar bien. Yo estaba totalmente sin energías y lo único que quería era que aquello pasara, porque especialmente imagínense en esa etapa que uno es adolescente, la vida es muy activa. Y al estar en una cama, una semana puede ser un año para cualquier adolescente. Y obviamente eso no solo lo sufría yo, sino también mi familia, porque pues estaba insoportable. En la casa llegaban médicos, vecinos, a toda hora del día a visitarme. Era un poco incómodo, pues imagínense, yo tirado en la cama y prácticamente a veces en ropa interior, me sentí un animal enjaulado, todo el mundo llegando a verme. Michael, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué onda con esa fiebre? Ya habían pasado unos 5 días cuando me sucedió lo siguiente. Yo calculo que eran 11 de la noche porque ya mi mamá había pasado por el cuarto para despedirse y le había pedido ya que apagara la luz. Yo me quedaba con una lamparita chiquita que tenía al lado de la cama, esa siempre se quedaba encendida. Yo estaba leyendo y comencé a quedarme dormido cuando sentí que alguien me estaba llamando. Yo conscientemente sabía que estaba despierto, pero estaba en ese momento en que estás entre dormido, despierto, no te puedes mover bien. Lo único que pude hacer fue levanté la cabeza y vi que en una esquina del cuarto habían como 3 sombras pero difusas. Una de ellas me estaba llamando por mi nombre, pero muy muy bajito, así como Michael, Michael. Ninguna de las 3 sombras hacía ningún tipo de movimiento. A mí me dio muchísimo miedo y lo que hice fue volver a recostarme, a bajar la cabeza, a ver si se iban. Como estaba acostado boca arriba, nada más veía el techo, pero sentía como que no tenía la fuerza para levantarme. No sé si me sentía así, no sé si les ha ocurrido cuando, no sé, suena una alarma y uno se levanta muy 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 rápido y los primeros segundos el cuerpo como que no reacciona bien. Esa era la sensación que yo tenía, no podía moverme, estaba como embelesado, o sea, me sentía muy muy raro. Y imagínense, dentro de esa situación, pues el pavor que yo estaba viviendo. A mí lo que me dio fue por quedarme ahí acostado sin moverme durante unos minutos, esperando pues a ver qué pasaba. Dejé de escuchar que estaban diciendo mi nombre, se empezó a calmar todo, pero en un instante cuando ya yo pensé que todo había pasado, sentí como una presión en el pecho, así muy cerca de la garganta, y era muy rara. Era una presión que no dolía, pero pues había algo allí. Volví a levantar la cabeza
y vi como esta sombra con forma de mano, pero así también muy difusa como las sombras que había visto en la esquina del cuarto, y esta mano estaba abierta sobre mi pecho. Imagínense, yo lo que hice fue abrir los ojos, tomé aire para gritar, pero en ese momento ya se me fue la luz, perdí el conocimiento, ya no supe qué fue lo que sucedió. Al otro día me despierto como si nada hubiese sucedido. Hice memoria y pues realmente la experiencia estaba muy vívida. Sí me había sucedido, no había sido un sueño. Por cierto, ese día ya yo amanecí sin fiebre y me sentía mucho mejor, obviamente muriéndome de miedo, pero esa fue la experiencia que a mí me sucedió, fue la primera experiencia que yo tuve de acercamiento con los fantasmas. La segunda historia, relato, como le quieran llamar, que les traigo el día de hoy, es dos en una porque me ocurrieron en un espacio de tiempo corto. Creo que entre las dos no hubo ni un mes. Esa fue hace aproximadamente 7 años, si mal no recuerdo. Yo aún vivía en la Ciudad de México. Esta va acompañada de un suceso muy curioso porque yo no puedo recordar de qué manera llegó a mis manos un libro de clarividencia que yo tenía. Gracias a este libro, pues fue que yo le atribuyo estas dos experiencias a este libro. Y este mismo libro desapareció también de un día para otro. Yo no recuerdo que lo hice, si lo tiré, si lo regalé, si lo vendí. No hay manera de que me pueda acordar ni cómo lo adquirí, ni cómo me deshice de él. Pronto vamos a tener un capítulo dedicado específicamente a la clarividencia porque yo lo estuve estudiando y practicando. Fue un año y medio y aprendí mucho, así que vamos a dedicar un capítulo a estas experiencias. Cuando se comienza a estudiar la clarividencia, o al menos así me pasó a mí, se abre este canal súper interesante que propicia, entre otras cosas, que uno tenga contactos con entes de otro plano. Aquí fue donde yo tuve los dos contactos que les voy a platicar. El primero me ocurrió en la casa donde yo vivía. Teníamos una perrita que habíamos adoptado un amigo y yo. Era de estas perras, como dicen aquí en México, eléctrica, súper dócil, amarillita, y siempre estaba con nosotros. Resulta que en esa casa, para desplazarte tú del baño a mi cuarto, había que pasar un pasillo largo que tenía 2 puertas a la derecha que eran otros 2 cuartos. Normalmente estas puertas siempre estaban abiertas porque a la perrita le gustaba ir pasando de una habitación en otra y dormirse ahí donde ella quisiera. Una tarde yo venía regresando del baño hacia mi habitación, obviamente pasando por los cuartos de los que le acabo de hablar. Normalmente yo no me fijaba pues qué había dentro. Esa vez fue como que algo me dijo que mirara. Volteo y no me detengo en seco, pero di unos pasos más despacio. Al ver ahí adentro, yo vi que esta perrita que teníamos estaba en el suelo, pero había alguien con ella. Mira, se me enchina la piel nomás de acordarme de aquello. Era un señor mayor con pantalones de estos lisos color hueso y una camisa de mangas cortas blanca. El señor estaba sentado en el suelo con las piernas estiradas y sobre las piernas estaba la perrita y este señor la estaba acariciando. Cuando yo fijo la vista en el señor, él sube la mirada y me ve, o sea, hicimos contacto visual. En ese momento yo no pensé ni que fuera un fantasma, porque estaba materializado completamente. Yo estaba viendo simple y sencillamente una persona real, pero con el detalle de que en ese momento en la casa nada más estaba yo. Bueno, seguí caminando, me metí en el cuarto así lo más calmado que pude y me senté en la cama. Ahí pues pasé unos minutos como que ido, no sabía ni en qué estaba pensando hasta que dije, bueno, déjame levanto pues a ver qué onda. Abro la puerta de mi cuarto y ahí estaba la perrita esperándome. Obviamente la puerta del cuarto donde había estado el señor seguía abierta
Fui, me asomé y no había nadie. No estoy seguro si es el antiguo dueño de la perrita, porque pues ella estaba muy tranquila sobre él. Pero lo realmente extraño es que era eso, que estaba literal encima del señor. No al lado, no cerca, por lo que este fantasma o ente o lo que quiera que haya sido, estaba completamente materializado. La segunda experiencia de este tipo que tuve en ese periodo de tiempo del cual les hablé fue un poco más fuerte. Ya les platiqué que cuando ocurrieron estos hechos yo vivía en la Ciudad de México. Era un edificio así de 8 departamentos, era como cuadrado, y en el centro había un patio en común, y por ejemplo los vecinos salían y se ponían a conversar, y era un ambiente muy amigable. Yo tenía una amiga que vivía un piso arriba del mío. Era una señora mayor de unos 65 años. Desde que nos conocimos hicimos mucho clic. A esta señora le gustaba mucho cocinar, obviamente pues a mí comer. Así que no había pasado ni un mes y ya yo me iba a comer a su casa prácticamente un día sí y un día no. Después de que comíamos, hacíamos una sobremesa, nos tomábamos, no sé, unos buchitos de cerveza, un poquito de vino o lo que hubiese ahí en la casa. Ella tenía muchos amigos y la venían a visitar frecuentemente. Como yo siempre estaba ahí, me tocó conocer todo tipo de personas, siempre muy agradables, porque esta amiga mía tenía una vibra muy bonita. Sucedió que una tarde, cuando yo llegué, a eso de la hora de la comida, ella tenía una mesa circular, que era pues la mesa del comedor. Estaba sentada ella y 3 mujeres. Y estaban conversando. Yo llegué, me senté, ella recuerdo que me dio un caballito de tequila. Yo no quise interrumpirlas, la verdad, porque estaban conversando. Así que me quedé ahí sentado tranquilo, tomándome mi tequila y leyendo en el celular, redes sociales, esto y lo otro. Por lo que alcancé a escuchar, y el acento que tenían estas mujeres eran de Veracruz y habían venido, creo que, de vacaciones a la Ciudad de México. Ellas estuvieron ahí un buen rato hasta que ya entrada la tarde se fueron a un Airbnb que habían rentado. Mi amiga ya estaba un poco cansada, ajetreada por el día, la cocinada, por lo que yo dije, no, pues ya me voy para que descansen, ¿no? Al día siguiente fui a su casa y cuando estábamos comiendo le pregunté, ¿no?, que quiénes eran sus amigas. Ella me explicó que eran amigas de su infancia, de cuando ella vivía en Veracruz, que les gustaba visitar la Ciudad de México, que venían de compra, etcétera, etcétera. Me dijo, mira, una es Dunia y la otra es Estela. Yo no me acuerdo bien su nombre, vamos a poner su nombre X, ¿no? Y yo le pregunto, oye, pues, ¿y la tercera quién es? ¿Cómo se llama? Ella me miró, me dijo, no, pues, ¿qué tercera? La tercera era yo, no había más nadie aquí. Yo le dije, no puede ser. A ver, estaba sentada ahí, era así, ¿qué estaba haciendo? Le dije todo. Luego yo, poniéndome a pensar, me di cuenta de que casi no la había escuchado hablar y no recuerdo que haya comido nada. Sin embargo, ahí estaba y se veía igual que las otras dos. Yo regresé, me acuerdo, aquel día a mi casa, no quise indagar más en aquello, ni averiguar quién era, ni qué hacía ahí. Yo simplemente le dije a mi amiga, vamos a dejar esto aquí porque pues esto está un poco turbio. Obviamente yo sabía que todo esto venía del tema de la clarividencia, porque fue un tiempo que estuve haciendo mucho ejercicio, mucha concentración, técnicas que venían en el libro. Después de eso yo me alejé, me pasó esto que le digo, que me alejé de la clarividencia. No sé si fue de forma involuntaria, voluntaria, que mi cerebro empezó a bloquear algo como un mecanismo de defensa, a tal punto que, como les dije hace rato, no recuerdo cómo me deshice de ese libro. Por último, me gustaría tocar el tema acerca de las ánimas o fantasmas en las casas. Todas las casas tienen su historia y estoy seguro que más de uno de ustedes se va a identificar con la frase «hay un fantasma en mi casa». Las manifestaciones en hogares van objetos que se caen, se mueven, pasos en habitaciones, de todo tipo. En mi caso personal, no he tenido muchas experiencias así.
Sin embargo, en esta casa donde yo vivo actualmente, tengo una perrita. Y sí, de momento ocurre la escena clásica de que mi perrita en la noche se pone a ladrar a una parte de la casa donde no hay nada. Hagan de cuenta que ella de repente baja las escaleras, se pone a ladrar a una esquina, llego yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? La perrita sigue ladrando, pero se le puede ver en los ojos que le está ladrando algo, que al parecer está allí. Los animales, y en especial los perros, son muy sensibles a este tipo de manifestaciones. Debo apuntar que mi casa pues tiene un par de características que por lo menos son curiosas. Por ejemplo, poco tiempo después de yo haberme mudado a esta casa, comencé a encontrar confeti en varios lugares. Eran estrellitas chiquitas de colores y papelitos recortados. Lo interesante de todo esto es que aunque se barriera varias veces, seguían apareciendo. De igual manera, aunque la casa nunca ha sido pintada de rojo, hay gotas de lo que parece pintura de ese color en lugares tan extraños como el techo, el suelo, dentro de los closets. Esto, aunado a que lo único que había dentro de la casa cuando yo llegué es un cuadro de la Virgen María que está en uno de los cuartos que está bien raro. Pero bueno, ¿casualidad? ¿Hay algún espíritu? Realmente no lo sé. Y la verdad, no quiero darle mucha fuerza a esta idea, porque imagínense, hay un ente aquí, al final, pues es donde yo vivo. Muy bien. Con esto vamos a irnos despidiendo. Espero que hayan disfrutado el capítulo del día de hoy. Si fue así, los invito a seguir mi canal y mis redes sociales. Eso me va a ayudar mucho a llegar a más personas. Me pueden encontrar en Facebook como Michael Nieves y les recuerdo que la dirección de correo electrónico para el podcast es elsanteropodcast@gmail.com. Y recuerden, puede que esto que les he contado sea cierto o no, pero le voy a dar un mensajito, compadre. Si no cree, al menos respete. ¡Achépati! ¡Achépami! Hasta la próxima.